Terminamos nuestra serie Reyes, hablando del Rey de Reyes. Y para poder hablar del Rey de Reyes y por qué es Rey de Reyes, tenemos que tener claro dos conceptos. Primero, ¿qué es un reino? Un reino es un territorio o estado con sus habitantes sujetos a un rey. El reino de Dios es vivir bajo la guía de Dios, disfrutando de justicia, paz y alegría disponibles para todos, ahora y siempre. Jesús nos habla del reino de Dios en Mateo 6:33, cuando nos dice: busquen su reino por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Por qué tendríamos que buscar tú y yo antes que nada el reino de Dios? Primero, porque hay otros reinos que podemos buscar. Hay muchas cosas que tú y yo podemos buscar, pero primero nos dice la palabra que tenemos que buscar el reino de Dios. ¿Pero por qué? Para poder entender el por qué, tenemos que comprender el diseño divino de la creación. Génesis 1:26 nos relata cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Y Él dice: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra, los animales pequeños que corren por el suelo. Este versículo nos indica que desde el principio Dios nos mostró el modelo de vida que Él quiere para nosotros: gobernar su creación por medio de seres humanos creados a su semejanza, para que sean como nosotros. Consecuencia, ellos reinarán. ¿Por qué tú y yo reinamos? Porque fuimos creados a la semejanza de Dios. La expresión a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, significa que los humanos fuimos creados con características espirituales y morales similares a las de Dios. No se refiere a una semejanza física, sino a la capacidad de razonar, de amar, de tomar decisiones morales y relacionarse con Dios y con otros. El hecho de que Dios haya creado al hombre y la mujer para gobernar nos demuestra que Dios es el Señor de la creación, ya que tú y yo debemos gobernar no de una forma arbitraria, no de una forma déspota, sino debemos actuar como administradores responsables. ¿Siguiendo cuál modelo? El que la creación impuso. Creados a la semejanza de Dios, ellos reinarán. Nuestra autoridad y responsabilidad no son autónomas. Deben reflejar el gobierno y el cuidado de Dios. Tú y yo podemos creer que todo lo que tú y yo hacemos viene desde nuestra autonomía, y no es cierto. Tú y yo siempre estamos siguiendo a un rey, siempre estamos obedeciendo las instrucciones de un rey. Tal vez nuestro rey son nuestras emociones, nuestro rey es nuestra mente, nuestra preocupación, y nos hace creer que tú y yo somos autónomos, pero no somos autónomos. Tú y yo siempre estamos siguiendo las instrucciones, siguiendo el modelo que alguien nos propuso. En Génesis 1:3, cuando Dios empieza a crear las cosas,
hace algo en particular que nos habla mucho de este modelo. Cuando dice, entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Cuando Dios creó las cosas que hizo, les puso nombre. Dios crea algo, le pone nombre. Veamos qué hace Adán. Versículo 19. Entonces el Señor Dios formó de toda la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Adán siguió el ejemplo de Dios, vivió bajo el modelo de Dios y comenzó a gobernar el mundo al nombrar a los animales, reflejando así el acto de Dios de dar nombre a toda la creación. En los primeros días de la creación, Adán siguió ese modelo. Dios crea cosas, las nombra. Adán empieza a nombrar lo que está bajo su gobierno. Y todo iba bien. Todo va a ir bien mientras tú y yo sigamos el modelo de Dios, sigamos las instrucciones que Dios nos da en la vida. Pero la historia, como tú y yo sabemos, no termina ahí. Versículo 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen, tengan autoridad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Cuando el hombre y la mujer fueron creadas, Adán y Eva fueron creados, los colocó en el jardín del Edén. Y en el jardín era un lugar de perfecta armonía, una armonía donde los seres humanos vivían en comunión directa con Dios y con la creación. Dios les había dado el privilegio de convivir con Él y de gobernar a los seres vivientes. ¿Cuál era la única condición? Hazlo como yo te digo que lo hagas. Hazlo como tú ves que yo lo hago. Sigue mi modelo. Sigue ese modelo y ese modelo te traerá vida. Más adelante, Dios les añade algo más. Génesis 2, versículo 16. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Dios ya les había dado el modelo a seguir. Aquí les está agregando un mandato. Les permitió comer de todo, excepto de uno: el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y les advirtió que el día que comían de ese árbol morirían. Dios no solo le da órdenes, sino les explica las consecuencias de no estar bajo su reino. Cuando tú y yo desobedecemos a Dios, no estamos bajo su reino. No estamos siguiendo el modelo que Dios quiere para nosotros. Y aquí Dios les dice las consecuencias. ¿Cuál fue la respuesta del ser humano? Versículo 6. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y también comió. Pobre Adán, ¿verdad? Es una víctima de las circunstancias. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez.
Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Ternuritas, pensaron que no los iban a ver. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. La tentación de no vivir bajo el reino de Dios nunca vendrá en un paquete que no te guste. Nunca vendrá en un paquete con una envoltura que tú digas: no, eso no me conviene. No, eso yo ni quiero. Eva vio que desobedecer a Dios era hermoso y atractivo. Venía envuelto en eso que tú más deseas, pero que sabes que no te conviene. Come, cae. Se lo da a Adán. ¿Y qué pasa? Tuvieron miedo. Tú y yo nos alejamos de Dios cuando pensamos que lo que ofrece el mundo es más atractivo que lo que Dios nos da. ¿Te gusta algo? Es atractivo. Pero tú tienes una instrucción de Dios de hacer las cosas como tú ves que Él las hace. Aquí pasó algo. Eva en su corazón dijo: no, me gusta. ¿Por qué no? ¿Por qué no desobedecer al rey? ¿Por qué no formar mi propio reino? ¿Por qué no yo ser quien toma las riendas de mi vida? ¿Por qué no yo ser quien dice qué hago y qué no hago? Nos alejamos del reino de Dios por el pecado y la desobediencia, que rompen nuestra relación con Él. Y esto es la causa de nuestros miedos, ya que en lugar de ver a nuestro rey, vemos a nuestro enemigo. Los mayores miedos que tú y yo podemos tener es porque a Dios lo vemos como enemigo. Porque creemos que Él vendrá a cortarnos la cabeza, porque creemos que Él no estará para ayudarnos, o porque creemos que Él nos ha abandonado. De ahí vienen nuestros mayores miedos, de dejar ver al rey como rey y verlo como enemigo. Esto se conoce como la caída. Fue donde marcó el momento en que los humanos dejaron de vivir en el reino de Dios, donde la relación perfecta con Dios se rompió y el pecado y la muerte entraron al mundo. Y esto trajo consecuencias, familia. Y tenemos que entender las consecuencias para poder entender cuál es el reino de Dios, para poder entender qué es lo que realmente significa que Jesús sea nuestro Rey de Reyes. La primera consecuencia de la caída es la separación espiritual. Al desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, Adán y Eva rompieron la perfecta comunión que tenían con Él. Antes de este pecado ellos vivían sin barreras con Dios. Caminaban y hablaban con Él en el jardín del Edén. Después de esto experimentaron lo que era la vergüenza y el miedo por primera vez. Y se escondieron de Dios. Este acto simboliza la separación espiritual que el pecado causa entre Dios y los humanos. La otra consecuencia es que fuimos expulsados del reino de Dios. Versículo 23. Entonces el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual había sido formado. Después de expulsarlos,
el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y una espada de fuego que destellaba hacia todos los lados para proteger el camino al árbol de la vida. Debido a su desobediencia, Dios expulsa a Adán y Eva y les niega el acceso al árbol de la vida. Esto simboliza la pérdida de la intimidad con Dios y la entrada al mundo del dolor y la muerte. Y esto destaca la gravedad del pecado y la necesidad de redención para la humanidad. Dios crea a los seres humanos a su imagen y semejanza para que reinen de acuerdo al modelo que Él pone. El ser humano cae en la tentación de ser su propio rey, de crear su propio reino. ¿Y cuál es la respuesta del rey? ¿Qué hace un rey que quiere ser usurpado? Génesis 3:15 nos dice, hablándole a Satanás: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, rompieron su comunión perfecta con Él y trajeron el pecado y la muerte al mundo. Fueron expulsados del jardín del Edén. Pero eso no detuvo a Dios. A pesar de la caída, Dios no abandonó su creación. Inmediatamente inició un plan de redención para restaurar su reino. Este plan se cumplió en Jesucristo, quien vino para salvar a la humanidad y renovar todo bajo su reinado amoroso y justo. Cuando tú y yo nos rebelamos al querer crear nuestros reinos, querer crear nuestras reglas, Dios responde con la promesa de la redención y la promesa de su reino. Porque aquí hay dos reinos, familia, no hay dos nada más. O vivimos bajo el reinado de Adán, bajo el reinado de la seducción de lo que el pecado nos ofrece, o bajo el reinado de Cristo. No hay dos. Todos servimos a un amo, todos. El engaño del pecado es que nos hace creer que no somos gobernados por nadie. El decir, yo hago lo que yo quiera, no es sinónimo de independencia, es de debilidad. Porque te gobierna tus sentimientos, porque te gobierna tu mente. Todos le servimos a un amo, familia. Creas en Dios o no, todos servimos a un amo. Ese es el punto principal. Porque hay dos reinados: el que representa a Adán y el que representa a Cristo. Romanos 5:18 nos dice: así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos reinados? La primera es el inicio del reinado. Adán fue creado por Dios. Adán tuvo un inicio, Adán tuvo un objetivo, tuvo una intención de Dios y fue colocado en el jardín con la responsabilidad de gobernar y cuidar la creación. Tú y yo no somos dueños de nada, familia. Somos administradores de lo que Dios nos da. Somos mayordomos. El inicio del reinado con Adán es que fue creado. Mateo 2:2 nos dice: ese es el rey de los judíos que ha nacido. Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo.
Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es eterno. Cristo no fue creado. Cristo siempre ha sido. Cristo es eterno. No tiene inicio, no tiene fin. El reinado de Adán tiene un límite. El de Cristo no. La siguiente diferencia es la autoridad. Adán sí tenía autoridad, la que Dios le había dado, para, entre otras cosas, nombrar los animales y gobernar sobre la tierra. Pero tenía que seguir un modelo. No podía hacerlo como él quiera. No podía hacerlo como él pensara que se le ocurre que así debería ser a la mejor. No. Mateo 28:18 nos dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cristo tiene toda autoridad. Cristo tiene autoridad sobre su creación. No solo para ponerle nombre, no solo para gobernarla. Cristo tiene autoridad. Se me ha dado toda autoridad. A Cristo no hay alguien que le pueda decir que no. No hay algo siquiera que pueda ponerse en su contra. Toda autoridad, es todopoderoso. Pero bien la palabra dice que Él se autolimita. No porque no pueda hacerlo, pero Él tiene toda autoridad. No una autoridad dada como Adán. El otro punto es la obediencia o desobediencia. Adán desobedeció a Dios cuando comió el fruto prohibido, y eso trajo como consecuencia la caída del hombre. Cristo, teniendo toda autoridad, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Teniendo toda autoridad, Cristo vivió una obediencia perfecta a Dios y se sacrificó en la cruz para redimir la humanidad del pecado. Teniendo toda la autoridad, mismo Jesús dijo: yo pongo mi vida y la quito cuando yo quiera, porque tengo toda autoridad. Pero usó esa autoridad para redimirnos a ti y a mí. La otra diferencia es las consecuencias del reinado. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir bajo el reinado de Adán? De vivir bajo mi reinado. Trajo pecado y muerte y separación de Dios para todos. Tú y yo deberíamos continuamente preguntarnos: ¿esto que voy a hacer, qué va a traer a mi familia? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Esas opciones que yo tengo, esa autoridad que yo tengo, ¿qué va a traer a los seres que yo amo? No únicamente se trata de cómo te sientas tú. No únicamente se trata de si a ti te gusta o te causa placer. No.
¿cuál va a ser la consecuencia? Porque si la consecuencia es pecado, muerte y separación en tu relación con Dios, estás bajo el reinado de Adán. Romanos 5:18 nos dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Al contrario, la obediencia y sacrificio de Jesús ofrecieron perdón, vida eterna y reconciliación con Dios para todos. Si las decisiones que tú y yo tomamos ofrecen perdón a los demás, ofrecen reconciliación y ofrecen una mejor relación con Dios, estás tomando las decisiones de acuerdo al reino de Dios. Tal vez no te guste al principio. Tal vez tu carne va a reclamar. Pero tienes que preguntarte, ¿esto que yo estoy haciendo traerá la vida de Cristo en mi familia? ¿Traerá reconciliación? ¿Traerá esperanza? Y si la respuesta es que sí, es que tú y yo estamos trayendo el reino de Dios a nuestra casa. ¿Por qué debemos traer el reino de Dios a nuestra casa? Porque donde está Dios, donde está la presencia de Dios, ahí hay bendición. Lo que Jesús nos enseñó, sus milagros y sobre todo su sacrificio en la cruz, nos revelan la verdadera naturaleza del reino de Dios. Un reino de amor, justicia, compasión y verdad. Y al vivir bajo ese reinado, el de Cristo, tú y yo experimentaremos una transformación interna que se refleja en nuestras acciones y nuestras relaciones. Porque el reino de Dios es algo que tú y yo podemos palpar y sentir. No es solo una utopía, no solo son argumentos filosóficos, es algo que tú y yo podemos palpar y sentir. Hechos 10:38 nos dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Una de las bendiciones del reino de Dios es que Dios nos va a dar provisión en la necesidad. Es lo que hacía Jesús. Dios proveía en la necesidad. Marcos 6:41 dice, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partió los panes en trozos, se les daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Cuando Jesús alimentó a 5,000, lo hizo tan solo con 2 panes y 2 peces. Su reino es el pan de vida que satisface nuestras necesidades más profundas. Vivir bajo el reino de Dios nos tiene que dar la tranquilidad que Dios proveerá. Su misma palabra dice, fui joven y he envejecido y no he visto la simiente del justo que mendigue pan. He visto he vivido mucho, pero no he visto a un hijo de Dios que no le falte alimento. Dios proveerá. Esa es su promesa. Otro beneficio es que encontraremos paz en medio de la tormenta. Marcos 4:39 nos dice, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Jesús calmó una tormenta mientras cruzaba el mar. Esto muestra que Jesús
trae paz en cualquier tormenta. En medio de nuestras tormentas, el reino de Dios trae paz. No la traen las circunstancias, no la trae lo que vemos, no la trae las noticias, no la trae las expectativas, no la trae el ambiente. Lo que trae paz en medio de la tormenta no es que se va la tormenta, es quien está con nosotros. El reino de Dios trae paz en medio de la tormenta. El reino de Dios también trae esperanza en la desesperación. Juan 11:43 dice: entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Jesús resucitó a Lázaro después de tener días en la tumba. El contexto de eso es que incluso la hermana le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si tú, Dios, hubieras hecho, yo no estaría en esta desesperación. Si tú, Dios, tú y yo a veces podemos estar o ver una situación donde ya no hay esperanza, donde creemos que todo está terminado, pero el reino de Dios tiene el poder para traer vida y esperanza. Y otro más, el reino de Dios nos permite vivir una fe auténtica. Marcos 23 nos dice, Mateo 23: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Jesús criticó la hipocresía de los fariseos porque observaban tradiciones externamente, pero tienen un corazón alejado de Dios. El reino de Dios nos permite a ti y a mí vivir una vida en libertad, entendiendo qué es lo que realmente te hace ser hijo de Dios. No caer en liturgias, en rutinas, creyendo que eso te define. El reino de Dios trae a tu casa un ambiente de libertad, donde no tienes que ser perfecto, donde no todo tiene que ser de acuerdo a como los demás quieren que sea. Dice: sí, no dejes de diezmar, pero no dejes de hacer lo más importante. El reino de Dios te permite tener una vida no simplemente artificial para que otros te vean que eres cristiano. Te permite tener la libertad de decir: soy amado, soy aceptado, me podré equivocar, pero Dios me sigue amando, y en eso descanso. Una fe auténtica, no una fe que tiene que impresionar a nadie, no una fe que tiene que quedar bien con alguien. Una fe auténtica que te permite decir: en mi caso es que tendré fallas, pero Dios me ama y tengo su espíritu para trabajar en ellas. El reino de Dios produce un corazón puro, más que el cumplimiento de reglas. Si tú quieres una religión, el cristianismo es bueno, te ayuda con reglas, pero una fe auténtica no son reglas.
es lo que produce un corazón puro. Y eso solo lo produce cuando buscamos el reino de Dios sobre todas las cosas. Volvemos al versículo del principio. Busquen el reino de Dios por encima de todo. Recordemos que el reino de Dios es justicia, paz y alegría. Y Dios nos pide que le busquemos por encima de todo. El Rey de Reyes vino a restaurar lo que Adán y Eva habían perdido. Y el Rey de Reyes nos dice que busquemos su reino, porque a través de su sacrificio está de nuevo accesible a ti y a mí. No tenemos que seguir viviendo bajo mi reinado, bajo mis reglas. Gracias a Jesús, tú y yo tenemos acceso a este nuevo reino. Y quiero terminar contándote una historia. En un pueblo lejano, muy muy lejano, un granjero muy humilde, lleno de problemas, lleno de preocupaciones, lleno de ansiedad porque la cosa no iba bien. Porque a pesar de que él trabajaba arduamente y él hacía lo que le tocaba hacer, era diligente, cuidando sus tierras, sus animales, pero no lograba tener tranquilidad. Se sentía preocupado por el futuro y no entendía por qué. Sí, él sabía que había un rey y lo veía lejano, pero nada más. Un día se entera de que el rey va a visitar a su pueblo. Ese rey que solamente lo había visto probablemente en carteles, ese rey que únicamente sabía de él cuando emitía un decreto, ese rey que únicamente oía sus palabras cuando le decían bueno, malo, sí, no, se da cuenta que va a ir a su pueblo. El granjero se prepara. Si yo tengo que ver al rey, y prepara una ofrenda. Con lo poco que tenía en ese momento, prepara una ofrenda y se acerca al rey. Y cuando está frente al rey, se da cuenta que el rey se detiene y lo voltea a ver. Y le agradece la amabilidad, y él no lo cree. Como un ser tan imponente, tan grande, tan poderoso, se digna siquiera a detenerse. Y el rey le dice: yo estoy aquí para ayudarte. Estoy aquí para proveer todo lo que tú necesitas. Y le dijo algo: te aseguro que por estar bajo mi reinado, que por estar bajo mi reino, no tienes que cargar más tus preocupaciones. No tienes que cargar más tus miedos. El rey, tu rey, se hará cargo de ellas. Desde ese momento el granjero vivió en paz. Los problemas no se acabaron, pero él ahora sabía que había un rey en el que podía confiar. Había un rey que lo proveería. Tú y yo, al igual que el granjero, muchas veces cargamos con nuestras preocupaciones y ansiedades. Pero Jesús, nuestro Rey, nos invita a entregarle a Él nuestras cargas y confiar en su cuidado. Él nos ha prometido su provisión, su paz y su alegría cuando busquemos primeramente su reino. Jesús nos dice que busquemos antes que nada su reino. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Nos escondemos como Adán y Eva o corremos hacia el rey?
Hoy te invito a que busques primero el reino de Dios en tu vida. Entrega tus preocupaciones al Rey de Reyes y confía que Él cuidará de ti. Vive bajo su reinado y experimenta la transformación y la bendición que Él tiene para ti.